¿África gobernará el mundo? Hola amigos, saludos y bienvenidos a su canal favorito. Si les dijeran que África será el futuro de la humanidad y que posiblemente gobernará el mundo, en estos tiempos donde es considerado uno de los continentes más pobres, ¿les creerían? ¿De dónde surge esta idea? En este nuevo video les contaremos sobre este tema intrigante e interesante. La ONU afirma que el mundo será el hogar de 11.000 millones de personas en 2100, pero estas estadísticas están siendo refutadas por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, IHME por sus siglas en inglés, que preveía una población de 8.800 millones en 2100, una diferencia de algo más de 2.000 millones. África, el gran protagonista. La elevada expectativa de vida, sumado a la caída de las tasas de fertilidad en todo el mundo, hace que la expectativa para el futuro sea un mundo con menos jóvenes y más ancianos. De hecho, de los 10 países que se espera que sean los más poblados en 2100, 5 estarán situados en África. El más poblado de ellos será Nigeria, segundo del mundo, con una población estimada de 791 millones, seguido de la República Democrática del Congo, sexto con 246 millones. Otro dato interesante que aporta estatista es que China va a experimentar un fuerte descenso demográfico en las próximas décadas, con una población de algo más de 1.400 millones de habitantes. En 2021 se espera que se reduzca a unos 732 millones a finales de siglo, es decir, casi la mitad. Esto se debe a los efectos de las políticas de control de natalidad aplicadas por Pekín desde finales de la década de 1970. India, en cambio, se prevé que alcance los 1.357 millones de habitantes en 2022, siendo el país más poblado del mundo para entonces. Pero, ¿en qué se basan para pronosticar estos sucesos? ¿Será que viajaron al futuro? No, chicos. Como sabrán, nuestra especie, el Homo sapiens, se originó hace cientos de miles de años en África, y ahora este continente también podría ser clave para la continuidad de la humanidad. Eso es lo que sugieren los estudios de población que anticipan cómo será el mundo a finales de este siglo. Para estimar cómo será la población mundial en 2100, los expertos realizan proyecciones basadas en una serie de factores, principalmente la llamada tasa global de fecundidad, TGF por sus siglas, que es un promedio de la cantidad de niños vivos que nacen por cada mujer. Para que una población pueda crecer o al menos mantenerse estable, es necesario como mínimo una TGF de 2,1, es decir, que el promedio de nacimientos sea de 2,1 hijos por mujer. Esa cifra se conoce como la fecundidad de reemplazo, y la idea detrás es sencilla. Como las mujeres son casi la mitad de la población, si cada una tiene al menos 2 bebés, la población no disminuirá. La tasa de reemplazo es de 2,1 niños, y no solamente 2, porque toma en cuenta que no todos los bebés que nacen llegan a la adultez, y que además hay una leve tendencia a que nazcan más varones que mujeres. Según muestran las estadísticas de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, en 1950 las mujeres a nivel mundial tenían en promedio 5 hijos. Eso llevó a que la población del planeta se triplicara en menos de un siglo y que próximamente seamos 8.000 millones. Sin embargo, factores como la creación y diseminación de mejores métodos anticonceptivos y el desarrollo profesional de las mujeres en muchos países, entre otros, llevaron a que la TGF cayera a menos de la mitad, y en 2022 las mujeres del mundo tienen, en promedio, 2,4 hijos. En muchos lugares la cifra es aún más baja. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en países donde la fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, y una gran proporción de esta población vive en países con niveles de fecundidad muy bajos y en descenso, le dijo a la BBC Mundo Sabrina Jurán del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Esto ha llevado a los expertos a proyectar que la población mundial llegará a su punto máximo en unas décadas y luego empezará a caer. La proyección más reciente, realizada en 2020 por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud, IHME, de la Universidad de Washington y publicada en la revista The Lancet, indica que para finales de este siglo, 183 de los 195 países del mundo tendrán una tasa de fertilidad por debajo de los niveles requeridos para reemplazar a su población. A primera vista, este descenso poblacional puede sonar como una buena noticia. Después de todo, un mundo menos sobrepoblado podría ser uno más sustentable.
Pero detrás de las cifras se esconde una realidad muy compleja. Con cada vez menos jóvenes y una población creciente avejentada, ¿cómo harán los países para mantener su economía activa? Y a la larga, ¿cómo sobrevivirá la raza humana si cada vez hay menos personas jóvenes con capacidad de procrear? Es en este contexto que muchos miran con interés al continente africano, en particular a los países de África subsahariana, como se conoce a la inmensa región del centro y sur del continente que agrupa a 54 países. Y es que, a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo, en esta zona que fue la cuna de la especie humana, y el lugar desde donde se pobló originalmente a la Tierra, la población está creciendo exponencialmente. Las proyecciones indican que se duplicaría para 2050, alcanzando los 2.500 millones. En la práctica, esto significa que en menos de 30 años, un cuarto de la humanidad podría, potencialmente, ser africana. El crecimiento poblacional de África es 2 veces más veloz que el de Asia del Sur y casi 3 veces más que el de América Latina, y lo que lo impulsa es una particularidad única de esta región. En la mayoría de los países africanos, al menos el 70% de los ciudadanos tiene menos de 30 años. Esto contrasta fuertemente con la situación del resto del mundo, donde la población se avejenta a paso veloz. La explosión demográfica de África ha llevado a la ONU a concluir que este continente desempeñará un papel central en la conformación del tamaño y la distribución de la población mundial en las próximas décadas. Algunos expertos advierten que esta disparidad entre África y el resto de los continentes provocará cambios profundos en el mundo que conocemos hoy. En su reciente libro 8.000 millones y contando, cómo el sexo, la muerte y la migración dan forma a nuestro mundo, Jennifer de Shiuba, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, destaca que en África subsahariana la TGF es de 4,7 hijos por mujer, casi el doble de la tasa mundial. En tanto, en la mayor parte de Europa, Asia Oriental y Sudoriental, Oceanía, América del Norte y grandes partes de América Latina, la tasa de fecundidad ya cayó por debajo del nivel de reemplazo de 2,1. Según Shiuba, esto está creando la mayor brecha demográfica de la historia. Por un lado, señala, están los países que han liderado el orden mundial durante el último siglo y hoy se están convirtiendo en las sociedades más envejecidas de la historia. Por el contrario, están las naciones más pobres y menos poderosas del planeta, donde la mayor parte de la población es joven. La autora señala que esta división será un factor clave que impulsará las relaciones políticas, económicas y sociales durante las próximas 2 décadas. El hecho de que la edad media en el continente africano sea de 19 años frente a los 42 en Europa llevará indefectiblemente a un fenómeno migratorio. La única salida potencial para Europa, donde los jubilados superarán en número a los trabajadores por un factor de 2 y las mujeres superarán a los nacimientos, es depender de un flujo constante de inmigración con la mayoría de los recién llegados provenientes del único continente que todavía tiene una población creciente, África. Según las estimaciones que citó, para mantener su población en los niveles actuales, Europa necesita integrar cada año entre 2 y 3 millones de inmigrantes. Sin la migración, la población europea se habría reducido en medio millón en 2019, dado que nacieron 4,2 millones de niños y murieron 4,7 millones de personas en la Unión Europea, aclara el propio sitio de datos migratorios de la Unión Europea. Entonces, chicos, podemos concluir que la perspectiva donde el continente africano sea el gobernante del mundo está basada en las proyecciones que se ha hecho a la tasa de fecundidad del mundo. No es un secreto que nuestra generación se ha vuelto un poco escéptica en cuanto a fecundar, porque la gran mayoría de las mujeres no desean ser madres o, por otro lado, desean solo dar a luz 1 o 2 niños por familia. Si estuviera en tus manos generar un cambio ante esta perspectiva, ¿cuál sería? Déjanoslo saber en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Díganos, ¿qué les ha parecido el tema de hoy? Si te gustó, dale like y recuerda suscribirte. Activa la campanita, así no te pierdes nuestro próximo video. Hasta la próxima.